Bien. La clase anterior vimos las cadenas de Markov en tiempo continuo. Vimos que básicamente se parecen mucho al tiempo discreto, pero en lugar de tener el tiempo como pulsos de tiempo, que era lo que teníamos antes, ahora tenemos como intervalos. Entonces, las probabilidades de transición van a estar en función de estos intervalos. Entonces, van a variar dependiendo del tamaño de los intervalos. ¿Sí? De manera igual que en el caso discreto, también podemos poner todas estas probabilidades en una matriz de probabilidades de transición, que tiene la misma forma, solo que en este caso tenemos las transiciones de un estado a otro en función de un intervalo. Pero la que realmente nos sirve en este caso son las matrices de tasas de transición que se determinan con la letra Q. En este caso, cada tasa de transición vamos a decir, es como si quisiéramos saber de manera instantánea cómo va cambiando esa probabilidad de transición. Entonces, si aplicamos este límite, que es muy parecido a que es prácticamente una derivada, podemos obtener la tasa de transición, que sería el cambio de un estado al otro. También existe la tasa de permanencia, que es quedarse en el mismo estado, y básicamente es equivalente a la suma de todas las tasas de transición. ¿Por qué? Porque solamente tienes dos opciones, ¿no? O te quedas donde estás o cambias. No hay de otra. Y básicamente son negativos. Entonces, si ponemos todas esas tasas de transición en una matriz, tenemos una matriz de tasas de transición. Y a diferencia de las probabilidades de transición, en el caso de las tasas, cada renglón suma 0. ¿Qué más? También podemos representar estas matrices como redes, perdón, estas cadenas en tiempo continuo, pero en este caso tenemos los estados como nodos, igual que en el caso discreto, pero las aristas, en vez de ser las probabilidades, serían las tasas de transición. También tenemos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que básicamente aquí también me falta una cosa más, que básicamente también podemos encontrar, que creo que eso se los había dicho, pero por si acaso entonces lo pongo, que para encontrar, un poquito, a ver, ¿quién más llegó? Ok. Para encontrar el vector de estado en el tiempo t, ¿no? Básicamente partimos del vector de estado en el tiempo 0 por la probabilidad por t. Ah, bueno, sí, aquí lo pusimos. Entonces, podemos encontrar el vector de estados así, ¿no? Que sería como lo lógico. Pero también podemos utilizar las tasas de transición, ¿ok? Porque básicamente lo que estamos haciendo es justo eso. ¿Cómo va cambiando este estado con respecto a, pues, el tiempo? ¿Cómo va haciendo sus transiciones? También podemos encontrar el estado estable, que en este caso está basado en dos ecuaciones, que sería esta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya no hay transiciones, entonces sería 0, o podemos usar esta más esta, ¿no? Que será pi por e, que es igual a 1. ¿Por qué? Porque básicamente este es equivalente a la suma de los estados igual a 1. Y básicamente es así porque las probabilidades, bueno, las tasas de transición pues son exponenciales, tienen una distribución exponencial. Ok, luego vimos que existe una cosa que se llama el tiempo de permanencia, que es el tiempo que un sistema permanece en un estado y que lo podemos encontrar con esta ecuación de aquí abajo. Ok, y luego vimos los procesos de nacimiento-muerte, que básicamente son como procesos de cosas que llegan y cosas que se van. Y que
podemos representar las filas, por eso es importante conocerlo, es la base del siguiente tema. Puede ser los pagos, tinacos y tubos, etc. Y hay una tasa de nacimiento lambda y una tasa de muerte mu. Y encontramos la matriz de transición, solo que esa no nos quedó aquí porque pues, se veía bastante feo. Déjenme encontrar dónde está ese archivo para que veamos cómo quedó. Un momentito. Hacemos la transición para acá. Hacemos una transición de las diapositivas al Word. Sí, ya que estamos hablando de transiciones. Y entonces tenemos una variable row. Y básicamente lo que encontramos es esto. ¿Ok? Esto es lo importante. Bien. Y entonces, estas dos expresiones. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de acá una ventana que me está dando un poco de lata. Y luego vamos a ver otro proceso que es importante, que es el proceso de conteo. Bien, entonces, vamos a suponer que... ¿qué será? ¿De qué lo haremos? ¿De qué lo haremos? Ok, vamos a hacerlo de un estacionamiento. ¿Okay? Un estacionamiento. Los autos llegan de uno en uno. Con una tasa de 4 autos por hora. Se retiran de uno en uno con una tasa de 8 autos por hora. Entonces ya tenemos una cosa que llega y una cosa que se va. Y tenemos llegan de uno en uno, entonces lo que vamos a encontrar, que de hecho para eso nos sirven los procesos de nacimiento o muerte, es vamos a ver las probabilidades de que hayan llegando. Las probabilidades de que haya 0, 1, 2, 3 y 4 autos en el estacionamiento. Porque ya encontramos estas ecuaciones, ¿no? Que nada más para recordarlas, creo que no vendría mal. Estas ecuaciones tienen la forma. Esta es la que tenemos por acá. Vamos a verlas. Tenemos estas dos, ¿no? Pi 0, que sería la probabilidad de que haya 0 autos. Y pi, que es i autos. Bien, vamos a ponerla por acá. Tenemos que pi 0, 1 menos rho. Y pi i igual a 1 menos rho, rho a la i. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Qué sería la lambda? Que sería la de llegada, sería 4 por hora. Son tasas, están en función del tiempo. Entonces siempre vamos a tener algo entre unidad de tiempo. ¿Ok? Y la mu sería 8 autos por hora. Hay que ponerse muy listos y que estos dos tengan pues las mismas unidades para que funcione. Entonces a partir de esto ya podemos saber cuál es rho. ¿Ok? Rho es lambda entre mu. Sería 4 entre 8.5. Es menor a 1, por tanto, converge.
que era importante, que convergiera, ¿cierto? Bien. Y ahora vamos a ver, como ya tenemos las ecuaciones, pues las podemos aplicar directamente. Entonces, la probabilidad de que haya 0 sería 1 menos ρ, sería 1 menos 0.5, sería 0.5. El otro sería pi1, sería 1 menos ρ por ρ. Sería 0.5 por 0.5, 0.25. Y 2 sería 1 menos ρ al cuadrado, sería 0.5 por 0.5 al cuadrado, o sea, 0.125. Rho 3, perdón, sería lo 3, sería pi 3, 1 menos ρ por ρ al cubo, 0.5 por 0.5 al cubo, esto me da 0.0625. Y pi 4 sería 1 menos ρ a la cuarta sería 0.5, 0.5 a la cuarta, que sería 0.03125. ¿Ok? ¿Qué significan estos números? Significa que el 0.5 del tiempo no hay nadie. O sea, estamos en el estado cero. 25% del tiempo hay un auto. ¿Ok? 0.125 del tiempo hay 2 autos. Etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que 0.0625 del tiempo hay 3 autos. Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá sobre los procesos nacimiento-muerte? Yo tengo una, profesora. Dime, Fidel. Si ρ fuera mayor a 1, bueno, sería que no, significaría que no converge y bueno, Exacto, aquí significaría que no se va a vaciar, ¿verdad? exactamente, Ok, exacto. O sea, básicamente se hace infinito. Llega un momento en que ya, o sea, tienes un número infinito de autos, eventualmente. ¿Ok? ok, gracias. Sí, eso pasa. Bien, entonces vamos a ver el otro proceso importante en la parte de cadenas de Markov. También es un proceso importante para la parte de filas, que es un proceso de Poisson. Y básicamente este también se le conoce como proceso de conteo. ¿Qué hace? Pues básicamente cuenta sucesos extraños, por así decirlo. Así se le conoce, pero básicamente es que se puedan, o sea, básicamente es que se pueden delimitar, ¿no? En un intervalo de tiempo. Entonces, antes teníamos las llegadas y luego nos regresamos. En el caso de los procesos de Poisson, no hay regreso, solo hay en una dirección. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué forma tiene? Tiene esta forma. Tenemos estados, también es un proceso que, bueno, sí, una cadena de Markov que puede tener una cantidad de estados infinitos. Tenemos aquí el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, 4, etcétera. Y básicamente estos tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, etcétera. Y todo esto con una tasa lambda, una tasa de transición, ¿ok? Sería pues lambda, pues es la tasa de llegada.
¿Qué cosas podemos contar con un proceso de Poisson? Sobre todo eso también va a ser importante para la parte de simulación. Son cosas que podemos contar, ¿no? Que tienen cierto grado de estocasticidad en su ocurrencia. Por ejemplo, temblores, ¿no? ¿Cuántos temblores en un año? ¿Ok? O, por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos tener? Multas de tránsito. ¿Cuántas multas en un mes? ¿O qué otra cosa podemos tener? Cualquier cosa que sea cuántas en promedio, más o menos puede tener. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Cuántas lluvias en un mes? En un mes de secas, sequía, en un mes de lluvia. Y eso hace que esta tasa lambda se convierta como también en el promedio. Lambda se convierte en el promedio por mes. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sería la matriz de tasas de transición? En este caso, también tenemos una matriz infinita, ¿no? 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Tendríamos que de 0 a 1, pues tenemos la tasa lambda. Y el resto serían ceros, ¿no? Porque no puedo pasar de 0 a 1. Pero como estas cosas pues tienen necesitan sumar 0, pues tenemos esto, ¿no? De 1 a 0, de 1 a 0 también es 0. De 1 a 2 es lambda y también la de permanencia sería menos lambda, 0, 0, etcétera, etcétera, ¿no? 0, 0 menos lambda, lambda, 0, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, si hacemos toda la deducción parecida, que el caso que hicimos del proceso de nacimiento-muerte, obtenemos lo siguiente, la que sería la distribución de probabilidades de Poisson, que como es, esta sí la han visto, a la menos lambda, lambda a la x, x factorial. ¿Sí les suena? ¿La han visto? Si no, yo creo que sí, ¿no? En algún momento. Y tenemos esta ecuación. Chan, chan, chan. Que básicamente nos sirve para, es una, digamos, serían las probabilidades de Poisson, de una distribución de Poisson. ¿Ok? Y porque básicamente un proceso de Poisson es un proceso de conteo. Estamos contando y esa sería la probabilidad de que haya n cosas, x cosas, en un intervalo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cosas estamos haciendo. La distribución de Poisson tiene una característica especial, ¿no? Que básicamente es una distribución discreta. ¿Qué otra característica tiene? Que lambda es su media, ¿no? Y también indica la media de ocurrencia del fenómeno en un tiempo, en un intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tiene su función de densidad? Como es una distribución discreta, ¿no? Tenemos como diferentes bolitas. Bueno, vamos a ver qué color le ponemos. Un color que se note en este. Tenemos aquí el 0, no, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Entonces tenemos como, aquí tenemos una, luego otra va subiendo y luego de repente empieza a bajar.
y tiene una cola un poco más larga de este lado, ¿no? Y también como es una distribución, no podemos unirlas todas con una fila, una línea, pues porque es una distribución discreta, ¿ok? ¿Y qué pinta tiene la ojiva? Tenemos aquí nuestro 1. Y como es una distribución discreta, pues tenemos como escalones, ¿no? De 0 a 1 vamos a tener una aquí, pero volvemos a ponerle otro color para que sí se vea. Aquí, luego tenemos otra, unas más grandes cuando estamos cerca de la media, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es importante conocer de esto? Estamos hablando de una distribución, una cadena, me voy a regresar tantito, que tenemos esto, ¿no? El tiempo que pasa entre que pasa de un estado 0 a un estado 1 y de un estado a un estado 2, pues ese sería el tiempo de permanencia, ¿no? Y sabemos que el tiempo de permanencia tiene una distribución exponencial. Entonces tenemos aquí ocurrencia de que llegue 1, de que llegue 2, de que llegue 3, etcétera. Pero ¿qué le pasa? ¿Cómo podemos saber cómo es este tiempo entre fenómenos? O sea, tiempo entre estos eventos, ¿no? ¿Cómo sabemos qué distribución tiene? Pues sabemos que es una distribución exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Más o menos en un esquema. Esto sí puede ser. Esto va a ser importante después, ¿ok? Tenemos por acá el tiempo, como esto como una línea de tiempo. Y tenemos eventos que ocurren, ¿no? Aquí empezamos a contar de 0 y de repente ocurre una cosa, ocurre otra por acá, ocurre otra y otras se alargan, ¿no? Y aquí tenemos algunos deltas T, que serían los tiempos de permanencia, ¿no? Entonces aquí otro delta T. Aquí tenemos 0 eventos, aquí tenemos 1 evento, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos, 5 eventos. Delta T. Estos delta T pues son como les he repetido, son los tiempos de permanencia. ¿Cuál sería este? Pues el tiempo de permanencia de 0, ese sería el tiempo de permanencia de 1, permanencia de 2, tiempo de permanencia de 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y sabemos que los deltas T tienen una distribución exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si queremos generar estos tipos de tiempos, pues sabemos que tienen una distribución exponencial. ¿Bien? Entonces, así que, ¿cuánto tiempo pasó entre eso? Pues mira, sé que tiene una distribución exponencial. Depende un poco de la lambda, que además es función de lambda, ¿no? Porque el lambda, pues sabemos que es tantos eventos por hora. Y pues podemos utilizarlo para calcular estos tiempos de permanencia. Que si ustedes se acuerdan, es algo así como es 1 menos la exponencial de X, Q, I. Esta QI, pues es una lambda, específicamente es una TCEP, y así lo podemos calcular. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacer algún ejemplo de un proceso de Poisson? Eso lo conocen muy bien. ¿Nadie por ahí? Yo diría que un ejemplo, profesora. Sí, Ok, profesor, Sí, un por favor, ejemplo. profesora. vale, pues. Vamos a suponer que son dueños de un bar. Ok. Son dueños de un bar. Han observado que en una noche normal se venden en promedio. ¿Cuántos venderemos una cerveza
cada aquí. Cerveza cada 2 minutos. O sea, se vende un resto de cerveza en una noche cualquiera, creo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de vender una cerveza cada 40 cervezas en una hora? Y la otra sería, otra pregunta que podríamos hacer, tal vez es, ¿qué otra cosa? ¿Cuál sería la probabilidad de que se venda una cerveza cada 8 minutos? ¿Ok? Y así tenemos un problema que no está mal. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos identificar de este problema es cuál sería, bueno, primero el tipo de problema. Estamos viendo que son cosas que ¿cuál sería el evento que estamos contando? Estaríamos contando las cervezas que vendemos como los eventos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, las cervezas que se venden son el evento, ¿ok? Y alguien diría, pues es que sin cervezas no hay evento. ¿Cómo se nota que es viernes, no? Entonces, la siguiente parte es ¿cuál es esta tasa de llegadas? Entonces, tenemos que la tasa o la tasa de ocurrencia promedio, esta sería la tasa de ocurrencia promedio, ¿no? Lo normal. Y lo que necesitamos saber es cómo nos va con lo anormal. Entonces, una cerveza cada 2 minutos. Entonces, esto básicamente, recuerden que estas cosas, las tasas de llegadas promedio, siempre tienen que tener este tipo. Son cosas que ocurren entre unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos 0.5 cervezas por minuto. ¿Ok? Y nos están preguntando cuál es la probabilidad de vender 40 en una hora. ¿Ok? Si esto lo transformamos a horas, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 30 cervezas por hora. ¿Ok? Pero vamos a probabilidad. Vamos a dejarlo aquí en 0.5, creo que es más fácil. Y 40 cervezas en 60 minutos. Entonces sería, ¿qué? 2/3. Uno sería, y la otra sería que una cada 8, esa sería la 1, ¿no? Y la otra sería 8 cada minuto. 1 cada 8 sería 0. ¿Qué? 0.125. Entonces, ¿qué le suena a esto? Tenemos una lambda normal, ¿no? Aquí lo que nos están preguntando es, ¿cuál sería esta probabilidad? Voy a regresar tal vez a una de las diapositivas. Déjenme encontrarla para que la puedan ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiempo de permanencia. ¡Ay! No está. ¿O sí está? Ah, eso me falta. No está. Ok.
Vamos a ver. No importa, ahorita lo solucionamos. Lo del tiempo de permanencia. Lo que estamos viendo es un cambio en tiempos de permanencia, ¿cierto? Tenemos como que el tiempo de permanencia, digamos, normal es este. ¿Ok? Cada medio significa que, vamos a ver. Okay. Tenemos aquí nuestra esquema tiempo. Y tenemos aquí el estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado 3. ¿Ok? Y si aplicamos como el promedio, tenemos que tenemos este estado promedio, este tiempo promedio y este tiempo promedio, ¿cierto? Y este tiempo promedio son 5 minutos. Oh, perdón, son 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Y lo que necesitamos saber es qué pasa si este tiempo promedio se hace más pequeño, ¿no? O sea, porque sería, tenemos 40 cada 60, quiere decir que estaríamos reduciendo el tiempo a 1.5. Entonces aquí pasaría 1.5 a 1.5, etcétera. ¿Ok? Y tenemos que estos tiempos de permanencia, que es la probabilidad de que X sea menor al tiempo, 1 menos exponencial de Uy y X. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo le harían? ¿Alguna sugerencia? ¿Se acuerdan? ¿No vieron este tipo de procesos en probabilidad? Una pregunta. ¿Nadie? ¿No? Yo no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Bien. No. No, profesora. Vamos a ver si podemos hacer hoy otra manera de... ¿No? ¿Nunca vieron procesos de Poisson? ¿Probabilidad de Poisson? La otra manera de hacerlo es, tenemos, X tiene que ser un entero, ¿ok? Entonces tenemos 30, la lambda aquí es 30, y entonces este X sería 40. La cosa es que pues, vamos a ver cómo quedaría esta otra opción, y este X sería, 1 cada 8 minutos es equivalente a ¿cuántas en? 1 cada 8, entonces en 60 minutos, ¿cuánto es? Tenemos 1 cada 8 minutos. Entonces 60 minutos, 1 hora. Entonces nos queda 6 entre 8. Espera un momento, ¿qué es qué? Un momentito. Siete. Sería 7.5, lo voy a dejar a 7. ¿Ok? 7. Bien. Entonces vamos a hacerlo por la parte fácil. ¿Ok? Entonces tenemos que, si lambda es igual a 60, pues la probabilidad de vender 40, ¿no? Entonces sería E a la menos lambda, lambda a la X, X factorial, X. Entonces tendríamos E a la menos 60 por 60 a la 40 entre 40 factorial. Pero creo que esto sería como un número tototototote, ¿no? Vamos a ver si lo podemos resolver.
de una manera sencilla. ¿Ok? Entonces, denme un momento. Vamos a usar la calculadora de acá. Entonces tenemos la menos 60. Déjenme que un momentito. Ok. Entonces, la exponencial a la menos 60 por 60 a la 40. A ver si no revienta aquí la computadora. Entre 40 factorial. Oh, cielos, no tenemos factorial. Ah, sí tenemos factorial. Así. Factorial. Y tenemos una probabilidad más pequeñita. Sería 0.0014346172. O sea, en realidad es una probabilidad bastante pequeña, ¿no? De vender Ah, no es cierto, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal, oigan, porque no es lambda, no es 60, es 30. Entonces aquí abrimos, a ver, me va a salir otro número. Tenemos aquí 30. Ok, sí, me tiene que salir un número. Pues me pareció un poco raro. O sea, sí va a ser más pequeño que si le pusiéramos ahí 30, pero aún así estaba raro. Va de nuevo. Entonces tenemos E a la menos 30, ¿no? Que es E a la menos lambda por lambda a la X, 40. Y todo esto entre 40 factorial. Ya, esto tiene un poco más de sentido. Estaba como que muy pequeñito para lo que será 0.01394. O sea, es una probabilidad bastante pequeña, ¿no? 1%. 1.39% de probabilidades de vender más. Y ahora vamos con menos. Por facilidad, porque estamos hablando de una distribución discreta, voy a usar X es igual a 7. ¿Ok? Entonces X es igual a 7. Entonces haríamos lo mismo. A la menos 30. 30 a la 7. Todo esto entre 7 factorial. Y luego vamos a ver, ¿y la probabilidad de no vender nada? Eso estaría así. Qué triste, pero no. Vamos de nuevo. Entonces es E a la X. A la menos 30. Por 30 a la 7. Y todo esto entre 7 factorial. Y me da un número súper pequeño, que sería 4.0605 por 10 a la menos 7. O sea, prácticamente es nula. Casi, ¿no? Pero es una probabilidad muy, 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 muy pequeñita. Y otra sería, ¿qué otra cosa podríamos preguntar? ¿Y la probabilidad de no vender nada? Honor. Entonces sería X es igual a 0. Pero pues aquí podemos, bueno,
E a la menos 30. 30 a la 0, entre 0 factorial. Entonces tendríamos básicamente e a la menos 30, ¿cierto? Cielos. Sería e a la menos 30. Que es 9.35 por 10 a la menos 14. O sea, también ningún 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora. Ok, Fidel. ¿Alguien más? Bien, sí, es que con eso terminaríamos ahora sí. Cadenas de Markov en tiempo continuo. Y nuestros dos casos, que más o menos se tienen que ver con lo que hacemos, que sería ¿cómo se llama? Proceso de nacimiento-muerte y Ok. Entonces, si no hay dudas, si muchos comentarios, voy a detener la grabación.